Hola, buenas tardes. Me pidieron que explicara un poco el práctico número 2 de equilibrio químico y necesito que recuerden que a partir de ahora tienen que tener los conocimientos o ver todo lo que habíamos visto en la primera parte de química orgánica y biológica en el primer semestre, donde vimos todo lo que eran fórmulas químicas, lo que eran aniones, cationes, lo que eran los pesos molares, las masas molares, las masas atómicas, escribir ecuaciones químicas, es decir, todas las fórmulas, para que en este segundo semestre podamos trabajar con química general y analítica, que es la parte que nos corresponde en este cursado nuevo. Para esta primera parte del práctico es simplemente balancear las ecuaciones químicas. Sabían, y ya lo han hecho en el primer práctico, que todo lo que está de un lado de la reacción tiene que estar igualado, de ambos lados de la ecuación tiene que estar totalmente igualada atómica y electrónicamente. Recuerden que si el número está por debajo es un planteo de coeficiente estequiométrico que me dice cuántos átomos, en este caso de carbono, va a tener esta estructura. Tiene 2 átomos de carbono. Mientras que si yo coloco un coeficiente estequiométrico por delante de toda la estructura, me va a representar la cantidad de veces que toda la estructura va a estar trabajando en ese contexto de la ecuación química. Tienen que igualarlas. En esta tienen que ver si está igualada, quiere decir que ya tiene colocados los coeficientes estequiométricos correspondientes. Entonces yo voy a tener 9 moles de oxígeno de este lado de la ecuación y debería tener 9 moles de oxígeno del otro lado de la ecuación. En esta parte de la igualación de las ecuaciones químicas no van a tener mayor complejidad. Tengan en cuenta, por favor, todo lo que es átomo, todo lo que es mol o molécula. Esta estructura es molecular y esto es atómico. En este segundo capítulo vieron equilibrio químico. Dentro de todo el capítulo, primero les recomiendo que hagan la lectura de todo el capítulo. En el capítulo de equilibrio químico tienen videos que están también relacionados con cada uno de los temas. Por favor, cada vez que terminen de leer ese tema, vean el video correspondiente, que está lo más explicado, lo más claramente explicado lo que quiere decir en la parte escrita de ese capítulo. Tienen una serie de videos que van a ir relacionando todo lo que necesitamos ver para el equilibrio químico. Entre los videos están lo que es constante de equilibrio, el principio de Le Chatelier y algunos otros más. La constante de equilibrio es una constante K, se define K como constante de equilibrio cuando se establece la reacción y ya no hay más posibilidad de obtener más productos o irse de nuevo a los reactivos. Se consideran que estas ecuaciones están en el equilibrio, entonces lo que tienen que plantear es la ecuación de equilibrio y es el cociente entre la concentración molar de los productos dividido la concentración molar de los reactivos, elevados al coeficiente estequiométrico correspondiente. Por ejemplo, para esta primera ecuación, cada uno después hará la que corresponde, será K igual al cociente entre oxígeno al cubo dividido ozono al cuadrado. Esa es la constante, la forma explícita de la constante de equilibrio para esa ecuación. En esta parte simplemente tienen que representar la constante, no tiene ningún valor, ninguno de esas concentraciones como para calcular
un valor matemático de la constante de equilibrio. Simplemente es la representación de la constante de equilibrio a través de la reacción, de la reacción química. Ahora, en este caso, también yo tengo que a esta temperatura, como son todos gases, yo voy a tener una constante de equilibrio, que será el cociente entre la concentración molar del hidrógeno por la concentración molar del yodo dividido la concentración molar del yoduro de hidrógeno elevado al cuadrado. Esa sería la representación de la constante de equilibrio. Hasta acá no deberían tener mayor inconveniente luego de haber leído la parte teórica, haber visto los videos y poder plantear la constante de equilibrio. En otro ejemplo ya aparecen valores para calcular K. Si yo vuelvo a decir exactamente lo mismo para la constante de equilibrio, será el cociente entre la concentración molar del trióxido de azufre, en este caso será 0,06 molar elevado al cuadrado, dividido la concentración molar de oxígeno por la concentración molar del dióxido de azufre elevado al cuadrado. Entonces me va a quedar en definitiva K igual a 0,06 molar al cuadrado dividido 0,7 molar por 0,34 molar al cuadrado. Eso ya se plantea una ecuación matemática, perfectamente con la calculadora pueden sacar el valor de K, la constante. Otros ejercicios que tienen, y a partir de acá no van a tener mayor inconveniente, es ver el principio de Chatelier, que también tiene la explicación y un video acorde. El principio de Chatelier dice que a toda acción hay una reacción. Quiere decir que si yo altero alguna de estas situaciones de la ecuación que está en equilibrio, el equilibrio va a ser lo contrario para volver a mantener el equilibrio. Entonces, acá dice que razone cómo variará el número de moles de bromo si en el recipiente se sucede lo siguiente. Se añade más nitrato o nitruro de bromo, es decir, que va a haber mayor cantidad de reactivos. Entonces, si esto aumenta, ¿qué va a hacer el equilibrio? Y desplazarse a la derecha, obteniendo más cantidad de bromo. Siempre va a ser lo contrario a la reacción o a la acción que yo quiero hacer en esa reacción química. Ahora se añade monóxido de nitrógeno. Entonces, si yo agrego monóxido de nitrógeno, va a aumentar este lado de la reacción, la parte de los productos. El equilibrio, ¿qué va a hacerse? Va a ir a la izquierda para poder mantenerse y para no desconfigurar absolutamente todo ese equilibrio. Entonces voy a obtener mayor cantidad de reactivos. Ahora, si se aumenta el volumen del recipiente, en este caso si aumenta el volumen del recipiente, yo tengo esta cantidad de gas en ese recipiente, no he agregado absolutamente ni reactivos ni productos, no va a pasar absolutamente nada. Y si se pone un catalizador, recuerden que los catalizadores son aquellos que aceleran la reacción química pero no intervienen en la reacción química, como son la temperatura, es el pH, una acción física como la agitación. Si yo intervengo aumentando la temperatura, aumentando la agitación, no va a suceder nada porque no he aumentado absolutamente ninguno de estos compuestos que me pueden llegar a desbalancear ese equilibrio. De esa forma yo voy a reaccionar y voy a analizar el principio de Le Chatelier. Entonces recuerden que el principio de Le Chatelier va a ser una acción contraria a lo que yo quiero someter. Si yo quiero aumentar, si yo aumento los reactivos, se desplazará hacia la derecha obteniendo mayor producto. Si yo aumento los productos, se desplazará hacia la izquierda aumentando los reactivos. Si aumenta la temperatura, y ahí tendré que ver, en este caso no hay un aumento de temperatura, pero si aumento la temperatura es probable que se desplace hacia la izquierda, pero si es una reacción que emite calor, es decir, que es exotérmica, es probable que se desplace hacia la izquierda obteniendo mayor cantidad de reactivos. Entonces, por favor,
verifiquen cuál es el equilibrio y ahí enuncien lo contrario a lo que se ha propuesto para modificar ese equilibrio. Bien, lo único que les pido es que antes de empezar la ejercitación lean toda la teoría y vean todos los links de videos que les he subido explicando cada una de las partes de la teoría que se necesita. Espero que se encuentren bien, nos veremos pronto.